of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you're seeing your way, there's a chance that we may fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we may fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Estimados amigos, yo diría, cuando estamos en un evento de este nivel, que lo ponen ustedes, no lo ponemos nosotros. Cuando aplaudimos, aplaudamos como corresponde. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos. Señor Canciller de la República, invitado a nuestro almuerzo de trabajo, don Rodolfo Nino Novoa, señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, señora Ministra de Turismo, profesora Lilian Quichichán, el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca está por llegar, está en viaje, el señor Vicepresidente, señor Ministro Interino de Relaciones Exteriores, doctor Jorge Menéndez, bienvenido, señor Vicepresidente de ADM, don Roberto Fuentes, señor Secretario General de ADM y Tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner, autoridades nacionales que hoy nos acompañan, a todas ellas muchas gracias, señores embajadores y representantes de países amigos, bienvenidos y muchas gracias, al embajador del Reino Unido, Argentina, Paraguay y representante de la Embajada de Sudáfrica, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, bienvenidos señores de los medios de comunicación que están acá. Agradezco a nuestro moderador, el periodista Claudio Paulillo, que nos acompaña, muchas gracias. Señores decanos y alumnos de la Universidad de la Empresa que aquí están, señores
Queridos consocios, señoras y señores, reciban por mi intermedio una cálida bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Permítanme saludar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Ricardo Pérez Manrique. Bienvenido a nuestros eventos, los saludo. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos tendencias globales en materia de comercio exterior. Yo lo que les diría, nosotros en nuestro consejo directivo, que lo hacemos todos los martes y somos 18 personas que nos reunimos, analizamos las cifras de nuestro país, los caminos que estamos tomando y dónde estamos yendo, y concordamos 100% con los planteos realizados oportunamente con el Canciller de la República. Nuestro país es un país grande, no es un país chico, yo lo digo siempre, recuérdenlo y mírenlo en el escenario mundial. 187.000 kilómetros cuadrados de tierra fértil. Si no aprovechamos el agua, es problema nuestro. Cuando tenemos mucha la dejamos ir y cuando no tenemos lloramos. Incorrecto. Pero no importa. Nosotros les estaba diciendo que tenemos un gran país y las propuestas de nuestro canciller de insertarnos en el mundo son correctas. Coincidimos con usted, señor canciller, es importante un país con estas dimensiones y con 3.400.000 habitantes que queramos insertarnos en el mundo. Y esto no quiere decir abandonar Mercosur. Mercosur es Mercosur, ya está hecho y acá felizmente contamos con la presencia del entonces canciller Sergio Abreu y el entonces canciller Didier Operti. Les doy la bienvenida, por favor. Ustedes trabajaron por un Mercosur activo y lo fue en su momento y después lamentablemente se fue decantando hasta llegar al día de hoy. Pero el Mercosur no puede ser una traba para que los países miembros puedan insertarse en el mundo. Y en el mundo lo que hay son seres humanos, así que todos tenemos capacidades de competir. Los que somos fuertes ponemos trabajo, empeño y logramos insertarnos, lo podemos hacer en cualquier ámbito del mundo. Entonces las alianzas, los convenios y los tratados de libre comercio son buenos siempre, pero no se crean que siempre nos van a comprar a nosotros, también nos van a vender a nosotros. Y ayer, miren, se cortó el cable de mi casa y yo, si me acuesto para dormir como un bebé, tengo que prender la tele. Y no tenía tele. Así que fui a mi biblioteca y busqué un libro, y un libro que me regaló mi hijo, Los Fenicios. Y ahí estuve leyendo 3 páginas, ¡qué maravilla! Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, integrarnos al mundo y competir. No tengamos miedo de competir, por Dios. Hay que competir. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, señor canciller, estamos de acuerdo con usted, señores miembros del gobierno, estamos de acuerdo con la propuesta y ahora lo invito a usted a decir todo lo que tiene que decir y yo me callo la boca, no sin antes testimoniar su presencia y agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Un aplauso al señor canciller. En este momento, el presidente de ADM le hace entrega al canciller de la República, señor Rodolfo Noboa, de una obra del artista plástico nacional, como forma de testimoniar su pasaje una vez más por este foro de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Invitamos entonces a hacer uso de la palabra al ministro de Relaciones Exteriores, señor Rodolfo Noboa. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo con los saludos que son de rigor. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, señores ministros, señoras y señores legisladores, señores embajadores, no digo de países amigos porque de países enemigos no podríamos tener embajadores, obviamente.
Señores presidentes de las instituciones públicas, señores presidentes de las cámaras, señores de los medios de comunicación, señoras y señores, la verdad que es un gusto para mí encontrarme en este lugar para abordar un tema que no les es ajeno a los que están aquí presentes, que son las nuevas tendencias globales en materia de comercio internacional y el posicionamiento de Uruguay en la materia. Yo creo que para hablar de comercio internacional hay que tener claro el mapa de la globalización y que este se encuentra marcado por dos ideas bien claras: interdependencia de los actores e interconexión física y digital. En este esquema existe una afectación recíproca de los actores que genera encadenamientos complejos y que nos obliga a estar permanentemente pendientes de los hechos que suceden en el mundo. Aquí cabe resaltar que el acceso a la tecnología y a la comunicación son factores determinantes del proceso de innovación tecnológica en el que estamos inmersos. Y para insertarse exitosamente en esta coyuntura es necesario, en primer lugar, tener acceso a la tecnología, en segundo lugar, tener acceso a la información, buenas tardes, y en tercer lugar, tener la capacidad de convertir a ambas en conocimiento útil. ¿Cómo podríamos describir la actual coyuntura del comercio internacional? Yo digo que presenta una serie de elementos indiscutiblemente significativos. El descenso del comercio internacional, no solo en términos relativos, como proporción del PBI mundial, sino en términos absolutos. En segundo lugar, los escasos avances en las negociaciones multilaterales en el marco de la Organización Mundial de Comercio. En tercer lugar, un incremento desmesurado de las barreras no arancelarias. En cuarto lugar, la consolidación de las cadenas globales de valor como forma de acceder a los nuevos mercados y oportunidades para la especialización. En quinto lugar, la creciente relevancia de los países del sudeste asiático, en especial de la República Popular de China, que a pesar de su recesión crece igual que una Turquía por año. Ese es el crecimiento de China. El surgimiento de los nuevos espacios y modos de negociación y la escasa estabilidad de los precios internacionales de la materia prima. Entonces voy a hacer algunas consideraciones sobre estos puntos. Especialmente nos preocupa el descenso del comercio internacional en el pasado 2015, que por primera vez, luego de la caída del año 2009, producto de la crisis financiera global, cae de manera dramática un 14% respecto a los cambios registrados en 2014. En este contexto es inevitable que los países se esfuercen por asegurar mejores condiciones de acceso para sus productos y servicios como forma de evitar un descenso aún más pronunciado de su comercio con el mundo. Y dentro de las razones que explican los escasos avances de la ronda de Doha, sigue estando uno de los obstáculos históricos a las negociaciones multilaterales: el comercio agrícola. Este es el principal escollo que tenemos. De hecho, en la conferencia ministerial de Nairobi, que tuvo lugar a fin del año pasado en Kenia, solamente logramos acordar la eliminación de las subvenciones a las exportaciones de bienes agrícolas, que es uno de los tres pilares de esta compleja negociación. Los otros dos, que por su parte son los que generan mayor distorsión, son los apoyos internos o apoyos domésticos y el acceso a mercados. Y otro de los elementos que quisiera detenerme en un instante es en el incremento de las barreras pararancelarias, las que probablemente sean uno de los aspectos más distorsivos del comercio internacional en el día de hoy. Este es el caso, por ejemplo, de las habilitaciones sanitarias y fitosanitarias que afectan directamente a los productos agropecuarios y que para nuestra canasta exportable representan 2/3 de la misma. Las profundas transformaciones del comercio mundial en los últimos 15 años que afectan directamente al Uruguay están pautadas por
la pérdida de credibilidad en el sistema multilateral de comercio, la proliferación de acuerdos comerciales preferenciales como el nuevo patrón de negociaciones internacionales, la pérdida de competitividad de nuestros productos en mercados tradicionales, el cierre para el Uruguay del sistema generalizado de preferencias con la Unión Europea y el año que viene con Estados Unidos, son solo algunos de los grandes desafíos que debemos enfrentar. Y en este sentido es especialmente dramático el cambio que va a ocurrir una vez que dos de los mayores acuerdos preferenciales de comercio del mundo entren en vigor. Hablamos del acuerdo de la Asociación Transatlántica de Comercio, el TTIP, entre Europa y Estados Unidos, y del acuerdo de la Asociación Transpacífico, TPP, entre los 12 países de la Cuenca del Pacífico. De concretarse el acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, se estaría facilitando el flujo comercial de una gran canasta de bienes y servicios que afectaría casi al 12% de la población mundial, que representa casi el 46% del Producto Bruto Internacional y un 46% de las importaciones y un 42% de las exportaciones mundiales. Y el TPP, que ya está firmado por todos los países y está a consideración de los parlamentos de cada uno de ellos, que está conformado por estos 12 países de la región Asia-Pacífico, está representando el 11,5% de la población mundial, el 37% del Producto Bruto total y conforman con un 28,5% de las importaciones y un 24% de las exportaciones mundiales. Entonces, para nosotros es de sumo interés analizar los impactos posibles de estos mega acuerdos. Voy a leer una frase entrecomillada y después le voy a decir el origen. Comillas, estos nuevos espacios están llamados a reconfigurar reglas básicas que obligan a todos los países, incluso a los latinoamericanos, a redimensionar sus políticas comerciales, ajustándolas a la nueva realidad. Cierro comillas. Esta frase, este pensamiento, esta orientación viene de las bases programáticas del Frente Amplio. Por eso insisto en que debemos comenzar a tomar contacto con estos procesos comerciales, estudiarlos, evaluarlos, conocerlos y, por último, posicionarnos frente a los mismos. Y lejos de ser un hecho improvisado, es un acto de enorme responsabilidad. Con relación al TPP, me parece oportuno distinguir a los tres grandes mercados de este acuerdo que significan el 60% de su población y el 80% de todo su producto. Hablamos de Japón, Estados Unidos y Canadá. Eso es el 60% de la población, repito, y el 80% de su Producto Bruto. Estos son los tres grandes mercados que nosotros tenemos que salir a conquistar y cuyo comportamiento determinará los mayores desvíos de comercio. A efectos meramente ilustrativos me voy a referir de aquí en adelante a estos tres como la tríada. De la tríada, Estados Unidos es el primer importador a nivel mundial. Japón es el quinto importador de bienes del mundo y Canadá es el 10º. Considerando la contundencia de estas cifras, no parece lógico pensar que nuestra inserción a esta economía sea secundaria o poco importante. Muy por el contrario, constituye una oportunidad inmejorable de elevar nuestros estándares y modernizar nuestra estructura productiva nacional. Asimismo, el Tratado del Pacífico tiene la particularidad de integrar a 4 economías que son competidoras directas del Uruguay: Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Ellos compiten directamente con nosotros. Cuando este acuerdo entre en vigor, Australia va a abrir 3 nuevos mercados a los cuales no tenía acceso, entre ellos Canadá. Además, el TPP le va a permitir a Australia mejorar las condiciones de acceso a Japón, con quien tiene ya un tratado de acuerdo bilateral firmado en vigor desde el 2015. Canadá va a abrir 7 nuevos mercados. Canadá compite con nosotros, va a abrir 7 nuevos mercados,
entre los que se encuentra Japón, mientras que los Estados Unidos van a abrir 5 nuevos mercados, entre ellos también Japón. La distinción para mí es el caso de Nueva Zelanda, que no solo abrirá 5 nuevos mercados, sino que 3 de ellos son precisamente la tríada. Va a entrar a Estados Unidos, en Canadá y en Japón en condiciones absolutamente preferenciales. En términos relativos, el acceso mejorado de la estructura agroexportadora neozelandesa no tendrá precedentes y va a constituir un competidor enormemente difícil de superar bajo estas condiciones. Aquí quisiera reflexionar con ustedes sobre una circunstancia bastante significativa para nuestro país. Si nosotros hacemos una proyección tendencial de nuestra economía de aquí a 20 años, en un escenario en el que hacemos las mismas cosas que hemos venido haciendo hasta ahora y lo comparamos con un escenario tendencial de Nueva Zelanda, también a 20 años, insertándose exitosamente en los mercados más exigentes del mundo, vamos a obtener 2 fotografías completamente diferentes, aún más diferentes de las que son hoy. Nosotros no dejaremos de producir y exportar alimentos, pero probablemente economías como la neozelandesa se van a encargar de satisfacer los segmentos más altos de la demanda mundial, a los más exigentes y a los que pagan mejor, porque habrán desarrollado su base productiva de modo tal que estarán en condiciones de acaparar aquellos segmentos de la demanda más estables en términos de precio y en términos de flujo de comercio. Los que no procesamos estos cambios no dejaremos de vender nuestros productos, pero lo haremos apuntando a segmentos menos exigentes, con menor reconocimiento y más dependientes de las fluctuaciones de precios internacionales. Y asimismo resulta oportuno repasar algunas condiciones de acceso a mercados que se producirán en lo que respecta al sector agrícola, ya que tendrán serias implicancias sectoriales para ramas productivas muy conocidas para todos nosotros. En primer lugar, de acuerdo a algunas proyecciones, se estima que con un TPP en vigor para el año 2025 se va a crear un flujo de comercio agrícola incremental de 8.500 millones de dólares. 8.500 millones de dólares más. Y los grandes beneficiarios van a ser los países que compiten con nosotros. Y además va a haber un desvío de comercio de casi 3.500 millones de dólares. Esto significa que los países del TPP van a dejar de comprar por valor de 3.500 millones productos agrícolas a los países que le compran actualmente para comprarse entre ellos. Quiero compartir con ustedes algunos datos de la estructura, del corazón del TPP, que lo venimos estudiando con bastante profundidad. Miremos el caso de la carne bovina, para la cual Japón va a reducir los aranceles del 38.5% que tiene actualmente en un periodo de 15 años a 9%. Por su parte, el mercado de los Estados Unidos se abrirá a Australia de manera progresiva, alcanzando el 0% en aranceles para carne en el 2022. Pero Nueva Zelanda va a ingresar con el 0% de aranceles a Estados Unidos en tan solo 5 años, mientras nosotros seguiremos pagando 26.4% siempre que exportemos por afuera de la cuota de 20.000 toneladas que tenemos. Para el caso del mercado canadiense, la carne bovina australiana ingresará sin pagar arancel en un plazo de 10 años, mientras que Nueva Zelanda lo hará tan solo en 5 años. Y 10 años pasan volando. Yo hace 10 años estaba aquí también y era vicepresidente de la República, y ya pasé. Y parece que soy el mismo, más viejo. En el caso de la carne ovina, también es paradigmático en este sentido, ya que los aranceles serán eliminados desde la entrada en vigor del TPP por todos los miembros, salvo México, que los va a eliminar en un periodo de 8 años. Y en cuanto a la lana y sus derivados, se van a eliminar todos los aranceles aplicados desde la entrada en vigor. En cuanto a los lácteos, que fue uno de los sectores más sensibles de toda la negociación, se obtuvieron mejoras para el acceso de los principales exportadores del rubro, que son Nueva Zelanda y Australia. Japón eliminó aranceles sobre ciertas variedades de queso y acordó contingentes para el resto de los mismos,
al tiempo que creó nuevas cuotas para la manteca, la leche en polvo, los helados, la leche condensada, el yogur y la fórmula infantil. Estados Unidos, por su parte, acordó eliminar los aranceles intracuota para los contingentes de la OMC y eliminará todas las tarifas de leche en polvo, fórmulas infantiles, helados y algunas variedades de queso. El mercado canadiense acordó nuevas cuotas para queso, leche en polvo y manteca. Y lo mismo México. Y para los granos y los cereales es igual. Japón concedió nuevas cuotas para el ingreso de trigo, cebada y malta, mientras que le concedió a Estados Unidos y Australia cuotas diferenciadas de arroz que irán aumentando en un periodo de 13 años. Y México, por su parte, eliminará los aranceles del trigo, que los tienen 67%, en un periodo de 10 años, y la cebada, que los tienen 115% los aranceles, en un lapso de 5 años. Todos estos matices, estas contingencias, plazos diferenciales, tratos específicos, son la prueba de que en la mesa de negociación todos los países tuvieron oportunidad de plantear sus intereses defensivos y sus intereses ofensivos. No hay ningún país que haya sido avasallado por nadie, que ese parece que fuera un poco el miedo que le tenemos a las negociaciones. El Uruguay exportó en el año 2015 a todos los países del Transpacífico un total de 1.239 millones de dólares, lo que representó el 15.5% del total de sus ventas de bienes al mundo. Y por su parte, nosotros importamos, de los 12 países del Transpacífico, un total de 1.376 millones de dólares, lo que representó también un 15% del total de todas nuestras importaciones. El nivel de relacionamiento evidencia, por tanto, un balance bastante equilibrado en el comercio recíproco. Esta fotografía nos podría hacer llegar a dos conclusiones. O bien que el desbalance de comercio se podría profundizar con un eventual ingreso de Uruguay al acuerdo, lo que en términos estrictamente de balanza de pago sería contraproducente para Uruguay, o por el contrario, que en el caso de procesarse un cambio en las condiciones de competitividad externa de nuestros principales sectores exportadores, nosotros podríamos dinamizar nuestro flujo de venta a estos mercados, logrando fácilmente un balance de comercio altamente redituable para el país. De una u otra manera, hay una verdad insoslayable, y es que nuestra matriz productiva se encuentra en condiciones de producir alimentos para más de 10 veces la población del Uruguay. El ministro Aguirre siempre nos habla de los 30 millones de personas que podemos alimentar, pero también se proyecta que podemos hacerlo a mucho más gente. Nuestra inserción a estos mercados es parte al mundo, es parte de una identidad que, pese a quien le pesa, nos singulariza y nos pauta que debemos producir más y mejor para una población mundial en constante crecimiento. En este sentido, permítanme leer otra frase entrecomillada, del mismo origen que leí la anterior. Para un país como Uruguay, su expansión a los mercados externos es un requisito imprescindible. Lo cierto es que esta nueva modalidad de acuerdos comerciales, tendientes a profundizar y ampliar una serie de tratados, tendrá una fuerte incidencia en el modo de llevar adelante las relaciones comerciales a nivel internacional y en el mediano plazo va a afectar al país. Adicionalmente, el caso de Australia y Nueva Zelanda es especialmente dinámico porque también han negociado un TLC con China, que es nuestro principal socio comercial. Y esto favorece un acceso arancelario preferente que se suma a la cercanía geográfica. Mientras tanto, nuestra carne bovina con hueso continuará pagando 25% de arancel cuando entre al mercado chino y otros cortes sin hueso pagarán 12%. Por su parte, en las condiciones actuales, la producción uruguaya, y esto hay que tenerlo bien claro, se encarece en el entorno de los 660 millones de dólares por año en concepto de pago de aranceles. Nosotros pagamos 600 millones de dólares para entrar en diversos mercados. Entonces, teniendo estas variables presentes, ¿cómo nos posicionamos frente a este escenario? ¿Qué hacemos? La primera constatación que debemos hacer es que resulta necesario adoptar un posicionamiento determinado. Ajustarse a nuevos contextos y realidades implica adoptar conductas de adaptación
reconociendo que las acciones de terceros países en el escenario internacional tienen impacto que inciden fuertemente en nosotros. Reconociendo esto, no debemos perder de vista que nuestro país, en su inserción internacional, parte de la vieja noción de los círculos concéntricos, es decir, primero la subregión, luego en la región, en una tercera instancia a nivel hemisférico y por último a nivel global. Es por ello que el Mercosur es nuestro primer espacio de inserción externa y nuestra pertenencia al bloque es incuestionable. Ahora bien, este rango distintivo no nos lleva a entender el acuerdo regional como un dogma al cual resignarnos o aceptar sin espíritu crítico. De hecho, es un acto de responsabilidad que en tanto Estados partes del proceso de integración señalemos las cosas que están mal y los aspectos truncos del mismo. Hace menos de un mes celebramos los 25 años del Mercosur. Muchos fueron los logros que reconocimos, la profundización de los aspectos políticos y sociales del proceso que hacen a la consolidación general del proyecto. Y también el ingreso de Bolivia como miembro pleno, como Estado asociado a Guyana, Surinam, todo esto constituye una forma de reconocimiento de la gravitación geopolítica del bloque. Pero también es cierto que la agenda económica y comercial, incluida la de relacionamiento externo, presenta serias carencias que demandaron nuestra atención prioritaria desde el primer día que asumimos como ministro. Por ello, y a instancias de las gestiones desarrolladas por Uruguay, el Mercosur adoptó la decisión 23/15, con el objetivo de elaborar un plan de acción que busque superar los obstáculos existentes al comercio interbloque, identificando las barreras arancelarias, las no arancelarias, las medidas de efecto equivalente que afectan la competitividad relativa de los países. Y en ese contexto que se enmarca el trabajo que venimos realizando en el ámbito regional como presidencia pro tempore del Mercosur. Como ustedes saben, el pasado 11 de mayo se concretó el relanzamiento de las negociaciones Mercosur-Unión Europea mediante el intercambio de ofertas, así como también se han impulsado las negociaciones con EFTA, con Japón, con India, con China, con Cuba, al mismo tiempo que estamos propiciando un acercamiento a la Alianza Pacífico sobre el que hablaremos más adelante. Sobre el intercambio de listas quiero decir con todo énfasis que los productos agrícolas están en la lista, estarán más, estarán menos, pero están en la lista. Lo que no está determinado únicamente es, porque en Europa se negocian cuotas, lo que no está determinado todavía y será parte de la negociación es la carne y el etanol. Lo demás está la carne ovina, están los cereales, están los lácteos, están la carne aviar, la carne porcina, está todo. Que nos guste o no nos guste, a nosotros no nos gustó mucho, es otra cosa. Pero eso tampoco le gustó mucho la nuestra, vamos a ser sinceros. Y aquí voy a leer otra frase del programa que me mandata, que es el que le ofrecimos a la ciudadanía y que tengo que cumplir, y yo creo que lo estamos cumpliendo. Entre comillas, y es que desde la pertenencia a los procesos de integración regional debemos profundizar el desarrollo de las relaciones con todos los países, al tiempo que debemos buscar un equilibrio en la construcción de una política exterior que fomente la consolidación de la integración sin perder de vista la relación con las demás regiones, desarrollando vínculos con los demás países. Esto lo dicen las bases programáticas que le ofrecimos a la ciudadanía y nos comprometimos a llevarla adelante. Y creemos que lo estamos haciendo. Por este motivo, pertenecer al Mercosur no puede ser excusa para postergar agendas de trabajo con terceros países o con otros bloques regionales, atender a las nuevas tendencias en materia de comercio internacional, analizar escenarios posibles, es un acto de responsabilidad y en mi rol de canciller una verdadera obligación. A modo de ejemplo, Brasil está llevando adelante una agenda externa de negociación unilateral con terceros países. De hecho, con Estados Unidos y con Japón ha avanzado en materia de acceso a mercados para la carne fresca, en cooperación tecnológica, en entendimientos aduaneros. En relación a China, ha desarrollado un fondo para la financiación de proyectos de logística e industria cuya aspiración es la formación de joint ventures entre ambos países. Por otro lado, en materia de desarrollos tecnológicos, ha llegado a entendimientos con Corea del Sur y Canadá, y asimismo están avanzando en la apertura del mercado ruso para la industria láctea.
mientras que en el ámbito regional impulsó decididamente sus negociaciones con México y con Perú. Claro está que la coyuntura interna actual de Brasil deja en suspenso las decisiones políticas de peso en la materia, pero son un fuerte indicio de la estrategia comercial de nuestro vecino del norte. En suma, queda de manifiesto que los países miembros de Mercosur, por el hecho de estar ligados entre sí, no abandonan en ningún caso la potestad soberana que poseen de velar por la exitosa inserción internacional de sus sectores productivos, y Uruguay no está aquí para hacer la excepción. En esta sintonía es que nuestro país está dinamizando conversaciones con miembros de ALADI y de la Alianza Pacífico, como son Colombia, Perú y Chile. Con este último, con Chile, hemos progresado significativamente al punto de estar pronto para firmar, ahora el 29 de junio, en Santiago de Chile o en Puerto Varas, no sé dónde va a ser, en el marco de la próxima reunión de la Alianza del Pacífico, una profundización del Acuerdo de Complementación Económica, el llamado ACE número 35. En ese mismo sentido, resulta importante señalar que estamos trabajando para mejorar nuestro acceso al mercado mexicano, robusteciendo el TLC que ya tenemos en vigor, porque ahí con México también no tenemos libertad de acceso al mercado, sino cuotas contingentes. Hemos venido gestionando habilitaciones sanitarias para el ingreso de los principales mercados, entre lo que se destacan Estados Unidos, China, Rusia, Japón, India e Irán. Ejemplo reciente de lo anterior es la reunión mantenida con Estados Unidos por el TIFA el pasado miércoles 11 de mayo en la sede de la Cancillería. Aquí quiero decir que hay una gran complementación con varios ministerios, como ustedes se podrán imaginar, obviamente, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Turismo en algunas áreas, obviamente que hay una gran con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque con Estados Unidos una de las cosas que estábamos firmando con el TIFA o discutiendo es precisamente los aspectos vinculados a la previsión social de los 50.000 uruguayos que viven allá. Estamos pensando en ASEAN, estamos pensando en China, estamos pensando en África. África es un continente que no se puede dejar de descuidar, que no se puede dejar de atender, de mirar. Tenemos una embajada en Egipto, una embajada en Angola y una embajada en Sudáfrica. Vamos a abrir ahora una embajada en Addis Abeba, porque en Addis Abeba está la sede de la Unión Africana y ahí están todos los embajadores de todos los países. Y creo que hay que mirar ese continente que también demanda muchos alimentos. Otro de los aspectos a considerar al momento de determinar el posicionamiento que tiene Uruguay en la materia es la composición de nuestra canasta de bienes y de servicios. Atendiendo a nuestra estructura productiva, veremos que casi 2/3 de nuestras ventas de bienes en 2015 fueron explicadas por alimentos y sus subproductos. Es decir, a nivel de bienes, la base agropecuaria tiene una fuerte raigambre en nuestra matriz exportadora que viene dada por la propia disponibilidad de factores productivos que presenta el Uruguay. Cuando hablamos de exportación de alimentos, debemos tener presente que estas ventas al exterior son extremadamente sensibles a las habilitaciones sanitarias y fitosanitarias exigidas en los mercados de destino. Y aquí está el ministro de Ganadería que lo sabe de memoria. Por este motivo, en la coyuntura actual, resulta impostergable entablar negociaciones comerciales plurilaterales con otros países. Por fuera de estas, es muy complejo conseguir esta clase de reconocimientos y armonizaciones. Asimismo, si incorporamos al examen las estimaciones existentes respecto al sector servicios y la importante magnitud que éste tiene, empezando por el turismo, apreciamos que cerca de las 4/5 partes de todas las divisas que ingresan a nuestro país de la mano del comercio exterior se explican por la venta de alimentos y de servicios, mientras que solamente 1/5 viene dado por las exportaciones de minerales y productos industriales. Conforme a lo antes expuesto, atendiendo a aquellos sectores en los que tenemos ventajas comparativas y competitivas, creemos fundamental considerar que la inserción internacional del Uruguay debe enfocarse en los 3 siguientes objetivos: lograr una mayor apertura comercial, alcanzar mayores valores de productividad con valor agregado y propender a una diversificación y mejora de acceso a los mercados. Estos 3 elementos,
deben operar de modo sistémico, evolucionando de manera concomitante, ya que las ganancias derivadas del comercio internacional dependerán en gran medida de las características de las canastas de bienes y servicios que sean intercambiadas. El acceso mejorado a los mercados implica desarrollar un proceso de apertura comercial que venga a satisfacer las necesidades de la contraparte, sin perder de vista las sensibilidades y los sectores que demanden distintas velocidades. Para atender a la nueva demanda y para enfrentar las nuevas condiciones de competencia, el sector productivo nacional deberá aumentar sus niveles de productividad. A estos efectos, dada una serie de condicionantes, limitaciones físicas, optimización del uso del suelo, creciente demanda internacional, nuevas tendencias en la regulación de emisiones de gases de efecto invernadero, el camino que debemos transitar para generar un aumento de la productividad en el caso de los bienes es mediante la práctica de métodos más intensivos de producción que lleva consigo el agregado de valor. Si atendemos el agregado de valor para el caso de los servicios, esto se traduce en ofrecer prestaciones más intensivas en conocimiento, es decir, servicios que se caracterizan por tener un alto componente de formación profesional implícito en ellos. Tomen el ejemplo práctico de los numerosos abogados, ingenieros, arquitectos, contadores uruguayos que a diario venden sus servicios al exterior y representan una fuente de ingresos importante para el país. Pero además, los servicios son una parte integrante cada vez más importante de las cadenas productivas de bienes, representando porcentajes crecientes del valor total de algunos sectores como el de la farma, alimentos, minería y entre otros. Aquí está la lámina. Miren cómo inciden los servicios en la minería, en la maquinaria y el equipamiento, en los textiles, en el transporte, en el equipamiento de transporte, en la producción de alimentos y en farmacéutica. Casi el 30% de la producción de bienes tiene componente de servicios. Para producir un ternero, además de tener la vaca y el toro y el campo, yo preciso servicios de transporte, servicios veterinarios, servicios agronómicos, servicios de insumos, servicios contables que liquiden los impuestos. Los servicios tienen una incidencia muy fuerte en la producción de bienes y creo que ese es un aspecto que tenemos que comenzar a reconsiderar o a considerar con mayor profundidad. En el mismo orden, entendemos que este acceso mejorado debe procurar cierto grado de diversificación para no generar dependencia a la demanda u oferta de una o de pocas economías. En referencia a las cadenas globales de valor, pocas veces se repara en que el aprovechamiento real de las oportunidades derivadas de este fenómeno se da siempre que se logra un elevado grado de competitividad externa. Por ello resulta fundamental fomentar el aumento de la productividad y el incremento del valor agregado tanto en bienes como en servicios. Un mecanismo paralelo que apunta en esta misma dirección consiste en profundizar los sistemas de innovación locales, de modo que permitan una adecuada generación y adaptación de innovaciones a las condiciones domésticas de producción. El escenario internacional se encuentra en un proceso de cambio. La coyuntura favorable que representó la década pasada evidencia nuevas condicionantes y por eso creemos que nuestra estrategia debe acompasar estas necesidades. El mantener y aumentar el crecimiento de nuestro país implica un esfuerzo colectivo en donde todos los actores involucrados, sector privado, sector público y comunidad científico-tecnológica, trabajemos denodadamente en los objetivos anteriormente señalados. Apertura comercial, productividad con valor agregado, diversificación y mejora de acceso a mercados se transforman no solo en definiciones o ejes de acción, sino de cara al futuro en una verdadera declaración de principios, en base a los cuales Uruguay debe posicionarse frente a estas nuevas tendencias en materia de comercio internacional. La estrategia implementada hasta ahora ha sido de utilidad, porque la economía y el comercio internacional han transitado una fase expansiva. Pero en el mediano plazo debemos comenzar a trabajar sobre estos tres objetivos si es que queremos mantener niveles de crecimiento sostenidos, así como un relacionamiento equilibrado con el resto del mundo. Nuestro compromiso es trabajar con esfuerzo, dedicación,
sin preconceptos y con determinación para defender el trabajo nacional. Porque siempre, al final, las nubes pasan y el azul queda. Muchas gracias. Bueno. ¿Una agüita? Hola. Hola. Buenas tardes. La Coca-Cola, la Coca-Cola. Vamos a hacerle algunas preguntas al canciller sobre lo que acaba de decir. Hay del público, repito, pueden mandar preguntas. Hay solo dos, una política y otra también política. Pero me gustaría hacer una respecto a las palabras del señor canciller, que ha hecho, a mi juicio, un alegato formidable a favor de una mucho más vigorosa actitud de Uruguay para integrarse al mundo en esta nueva realidad que he descrito con toda claridad en cuanto a sumarse a todas las negociaciones plurilaterales posibles. Ha dicho que podemos producir alimentos para 30 millones de personas y ha dicho algo muy importante, que el programa del Frente Amplio habilita al gobierno a seguir el camino que el canciller está promoviendo. Entonces, ¿quién puede estar en contra de este camino? O sea, claramente no lo está el presidente de la República, que está en esta línea, no lo está el ministro de Economía, no lo está el ministro de Ganadería, no lo está la ministra de Turismo, no lo está usted, por supuesto, pero tampoco lo están, según tengo entendido, los partidos de la oposición, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente, ni el grupo que está organizando el señor Novick. Entonces, ¿dónde está la verdadera oposición política que impide al Uruguay avanzar? Yo sé que es una pregunta que tiene una respuesta implícita, pero ¿cómo se puede romper esa oposición interna que tiene el Frente Amplio, digamos así, sectores del Frente Amplio para avanzar en el camino que usted propone? Yo creo que con convicción, determinación y con vocación por hacer las cosas que el gobierno tiene que hacer. El gobierno va a buscar todos los acuerdos que beneficien el acceso a los mercados externos para los productos nacionales, porque creemos que precisamente las relaciones internacionales o las relaciones exteriores son un instrumento que tienen los estados para defender, representar y fomentar la producción, los intereses nacionales que están basados básicamente en el trabajo. Y es el gobierno el que toma las iniciativas. Y después será el Parlamento, porque no hay que olvidarse que los tratados internacionales de complementación, de intercambio, de acceso a mercados, todos tienen que necesariamente y felizmente tener el acuerdo parlamentario. Y entonces será el Parlamento el que levantará sus manos y cada cual asumirá su responsabilidad a ver si los acuerdos que le podemos presentar y que podamos lograr son o no son beneficiosos para la mayoría de los orientales. De eso se trata. Entonces, ahí me parece que hay una respuesta implícita. El gobierno va a cumplir con su misión, con su tarea, que es precisamente abrir los mercados a los productos nacionales. Y será el Parlamento Nacional el que autorice estas acciones y estas medidas. Pero usted dijo que el tiempo pasa volando, ¿no? Sí, pasa volando. Cuanto más tiempo perdamos, usted mencionó el caso de Nueva Zelanda, el competidor nuestro, que nos va a pasar en 20 años de una manera escandalosa, digamos, si no tomamos las decisiones rápido. Bueno, pero para algunos acuerdos obviamente todavía no se puede ingresar. Para hablar del caso del Transpacífico, la verdad es que hasta dentro de 2 años no hay solicitudes de ingreso. Las solicitudes de ingreso van a ser analizadas por un comité de países que estudiarán cada caso y permitirán que accedan o no a este mega acuerdo. Y además de eso, cada uno de los países cuando vaya a ingresar a estos acuerdos no entra con un tratado de adhesión firmando lo que otros negociaron. Surge de la propia negociación. Hay diferentes plazos para países más pequeños, hay sensibilidades que están puestas en consideración de los demás. Así que nosotros hasta dentro de 2 años no podemos, con estos mega acuerdos no podemos, pero estamos con
toda la intención y con toda la profundidad para llevar adelante el tratado con la Unión Europea. Estamos trabajando en la Alianza del Pacífico, del que somos observadores, país del que somos observadores. Estamos profundizando nuestros acuerdos comerciales y económicos con Chile, con México, como recién lo dije, con Perú y Colombia, que tienen sus particularidades. Perú está en este momento en un proceso electoral que tiene detenidas las negociaciones. Colombia está inmersa en su proyecto de proceso de paz, que también tiene de alguna manera estancadas las negociaciones comerciales o enlentecidas, pero estamos trabajando en todos los niveles. Con China va a ser complejo, un acuerdo comercial, porque hay algunos países, nuestros hermanos paraguayos tienen relaciones comerciales con China, Taiwán, y eso puede, de alguna manera, necesita un proceso de intercambio, obviamente, para el Mercosur. Tenemos en la agenda muchos caminos, muchos proyectos de trabajo en conjunto para abrir nuestros mercados. Después veremos, el tiempo pasa volando, es verdad, pero mientras tanto estamos trabajando. Ahora sí, transmito 2 o 3 preguntas de la audiencia. En esa lógica que usted menciona, y además mencionó allí, mostró gráficas muy claras sobre el aporte de los servicios a las exportaciones de Uruguay, ¿se puede rever lo del TISA? No necesariamente, pero los acuerdos comerciales, uno empieza con los aranceles, después sigue con los servicios, después pasa por las compras públicas, y los servicios entran después en las negociaciones. Va a haber negociación de servicios en todo esto. Ahora cuando negociemos con la Unión Europea, los servicios van a estar, obviamente van a pedir intercambio de servicios y nosotros atenderemos, nosotros veremos. A nosotros nos interesa sobre todo el punto de movilidad modo 4, que es la posibilidad que tienen nuestros especialistas, nuestros profesionales, nuestros investigadores, de salir del país a trabajar sin la espada de Damocles de tener que venir a los 3 meses cuando se termina la visa de turista. Entonces, esa movilidad de personas, modo 4, que se llama en términos de comercio, de servicios, es muy importante para el Uruguay. Y creo que va a venir con la Unión Europea, y va a venir con el ASEAN, y va a venir con donde estemos sentados discutiendo. Los servicios son parte muy importante de todas las economías del mundo. Le transmito una pregunta que llega de la audiencia. ¿Qué cambió en la cúpula del partido de gobierno y en el mundo hoy con respecto a la decisión de generar mayores acuerdos de libre comercio? ¿Y por qué el primer periodo del presidente Vázquez se dejó pasar la oportunidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, argumentado todas las amenazas que ello podía tener? Y lo que cambió es la realidad del mundo. Los otros se mueven, todos se mueven, y si uno no se mueve al compás de ello, queda para atrás. Lo que cambió es la percepción de la realidad. Y lo que cambió es que los demás nos obligan a tener posiciones más claras y más firmes y más determinantes en defensa de nuestros intereses. Es eso lo que cambió la realidad. Y cuando cambia la realidad uno tiene que necesariamente cambiar, y es lo que estamos haciendo. Todavía hay resquicios que se oponen, obviamente, a estos cambios, pero hay que convencerlos. Otra pregunta del público. No queda dudas de que Uruguay, si quiere desarrollarse, debe buscar firmados tratados comerciales con el mundo dentro o fuera del Mercosur. Y la pregunta es, ¿Uruguay va a esperar un pronunciamiento del Mercosur que lo autorice a concretar tratados bilaterales? Y si esto no sucede, ¿Uruguay se lanzará por cuenta propia, como hoy lo está haciendo Brasil? No, Brasil no está negociando posiciones arancelarias. Brasil está negociando otra cosa. El impedimento que hay es negociar aranceles de bienes, en bienes. El resto se puede negociar. Servicios se pueden negociar, compras públicas se pueden negociar, movilidad de personas se puede negociar. Nosotros lo que estamos haciendo es buscando con paciencia, con determinación también, y con un gran impulso, la posibilidad de tener consensos para firmar acuerdos marcos con países o grupos de países, para que después cada uno de los países integrantes del Mercosur pueda marchar a la velocidad que considere necesario, tal cual pasó con México.
Con México pasó eso, el Mercosur decidió llevar adelante un acuerdo y los países que estuvieron más prontos o listos para llevarlo adelante, lo llevaron, como fue el caso de Uruguay, que fue el primero que lo hizo. Claro, pero Argentina y Paraguay, por ejemplo, los gobiernos de Argentina y Paraguay estarían afines supuestamente a esa posibilidad, pero Brasil va a demorar un tiempo en estar afín, o quién sabe qué. Yo no sé muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto espera el gobierno uruguayo? Esa es la cuestión. O sea, ¿cuánto puede pasar todo el resto del gobierno esperando a que se logren esos consensos? No, a mí me parece que nosotros tenemos que mirar esto con mucho detenimiento. Yo creo que en la Argentina y el Paraguay hay una línea que es coincidente con la nuestra en materia de inserción internacional. Lo he sentido, lo he vivido, lo he trabajado porque trabajo con ellos. Y esta situación de Brasil, sin ningún lugar a dudas, es diferente. No tenemos dudas. El propio canciller es un hombre que tendrá sus propias ideas. Yo ya hablé con él. Él siempre fue un poco crítico del Mercosur, desde mucho tiempo antes. Vamos a ver, a mí me parece que nosotros tenemos que seguir con la misma determinación que tenemos hasta ahora, planteando los temas, discutiéndolos, poniendo lo mejor de cada uno y de la inteligencia que tienen nuestros asesores y los equipos de gobierno para llevar adelante un proyecto de inserción internacional que sea altamente redituable para los intereses nacionales. Y puede pasar algún tiempo, es verdad, pero lo que no puede pasar es que nosotros dejemos de hacer el empeño. Ahora sí le dije que había una pregunta política ahí en el medio del público. ¿Por qué el gobierno no se pronunció en ningún momento, dice la pregunta, ante los sucesos de Brasil y el impeachment contra la presidenta? ¿Cómo que no nos pronunciamos? Lo tengo por ahí, la traje. Tengo ahí una declaración que se las voy a leer. Me la quiero acordar de memoria. Sí, yo se la recuerdo. Fiel a los principios, al principio de una intervención en los asuntos internos de los países, el Uruguay manifiesta su preocupación por la situación de inestabilidad que está pasando Brasil y aspira a que todo se resuelva dentro de los márgenes que marca la Constitución y la institucionalidad de ese país. Por lo tanto, nos pronunciamos. Correcto. ¿La va a leer? Tengo varias. Sin desconocer el tradicional apego de nuestro país al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, el gobierno de Uruguay sigue con atención los sucesos políticos que vienen ocurriendo en Brasil, los cuales han afectado la estabilidad política en el hermano país y que podrían terminar en una eventual suspensión del ejercicio de la presidencia de la presidenta Dilma Rousseff, legítima y democráticamente elegida por el pueblo brasileño. A este respecto, Uruguay expresa su confianza en que los procesos políticos y jurisdiccionales en Brasil se desarrollen en el marco de la Constitución, el respeto de las instituciones y la continuidad democrática en beneficio del bienestar del pueblo brasileño. Esto es bien claro. Está bien. ¿Cómo puede afectar, dice otro miembro de la audiencia, la situación de Brasil, las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea? Creo que no significativamente, porque si nosotros razonáramos en ese sentido, podrían también afectar las negociaciones, la inestabilidad que hay en España, desde el punto de vista de que no pueden formar un gobierno hace 8 meses o 6 meses. Lo político va separado de lo económico. Lo económico tiene una línea y lo que se negocia es con la institucionalidad del país. Y el Brasil ya presentó con el Mercosur ya presentó su oferta de bienes y el Mercosur va a seguir negociando para mejorar ese intercambio de canastas. Y Brasil también lo va a hacer. Brasil está bien interesado, por supuesto, en este proceso y siempre estuvo decidido, por lo menos desde que nosotros desde que asumió este gobierno, a llevar adelante el mismo. Una última pregunta, canciller. Hace unos meses el presidente Tabaré Vázquez en un programa de televisión dijo que si el gobierno y el Uruguay no sigue el camino que usted ha mencionado, comillas, nos vamos a aislar y vamos a quedar con el mercado interno del Uruguay. Y entonces no se va a poder pedir aumento de salarios ni se va a poder pedir tener más puestos de trabajo dignos.
Usted me imagino que coincide con eso, pero podría... Tiene toda la razón, se comparte íntegramente. ¿Qué hacemos con lo que producimos si nos aislamos? Si no podemos ingresar a los mercados con mejores ventajas, ¿a quién le vamos a vender nuestra producción? El Uruguay es un país que tiene enormes, nosotros mismos, no podemos comernos todo lo que producimos. El Uruguay es un país que tiene enormes ventajas competitivas y comparativas. Y yo creo que en base además, no solamente a esas ventajas, sino a una trayectoria diplomática y comercial de seriedad, de cumplimiento de los compromisos, lo han destacado, de estabilidad política, de estabilidad social. Vieron que se hablan de problemas, ayer alguien me decía, se hablan de los problemas de Brasil, los problemas de Venezuela, los problemas de acá, y de Uruguay nadie habla. Y porque Uruguay, comparativamente, los problemas que tiene respecto a otros países de América Latina son ínfimos. Tenemos la renta per cápita más alta de América Latina, tenemos reservas internacionales, tenemos equipos que gobiernan con eficacia, con ecuanimidad, pensando en el desarrollo, en la justicia social. Yo no quiero tener un país que abra las puertas indiscriminadamente a los inversores, pero tener un 50% de pobreza. Y creo que nadie de los que está aquí lo quiere. Lo que yo quiero es un país equilibrado, en donde se pueda haber oportunidades de negocio, donde pueda haber oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio y de desarrollo personal y familiar de cada uno de los integrantes de esta sociedad. Bien, y creo que interpretar... Canciller, creo interpretar a toda la audiencia y en nombre de la audiencia, aunque no le pregunté a nadie, le deseo buena suerte en esa gestión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Damas y caballeros, de esta manera entonces agradecemos mucho al señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Rodolfo Noboa, por su aporte en el tema expuesto y por cierto también agradecer al señor Claudio Paulillo su aporte y profesionalismo en un nuevo almuerzo de ADM. Les auguramos que tengan una muy buena tarde. Nos estamos reencontrando en el próximo evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Muchas gracias.